Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro programa Respirando. Para nuestro programa del día de hoy, número 9, tenemos una oportunidad para respirar. Bienvenida, Cris, bienvenido, Jacob. Buenas noches, Moni, ¿cómo buenas estás? Noches, Jacob. Bien, bueno, gracias. Bienvenidos a todos, tendremos unos invitados muy especiales en la noche de hoy. Bueno, nuestro tema central de cómo controlar la ira, Jacob y Cris, un tema bastante profundo, ¿verdad?, esta noche. Sí, es cierto, Moni. Bien complejo. Es que nosotros nos enfadamos por todo. Pienso que eso hace parte como de nosotros como seres humanos enfadarnos. Pues vale enfadarse, lo que no vale es afectar a los otros seres humanos. ¿Sí? O sea, la ira lo que hace es generarle a uno malestar. O sea, la ira es prácticamente una causa de muchas enfermedades, entonces uno tiene que controlar eso. La ira nos puede llevar a dar el paso equivocado hacia la ruta equivocada. Una palabra equivocada en un momento de ira puede romper absolutamente todo lo hermoso que se ha construido en un lugar, en una relación, en un camino, en la familia. Pregúntate por qué dan las enfermedades. Recuerdo que hay una historia de cómo sanar tu cuerpo y tu mente a través de mantener la paz y la armonía y no dejar que la ira y el descontrol te dejen avanzar. Y reprimir la ira hace mal permanentemente a la salud psicofísica, o sea, la parte psicológica y la parte física al mismo tiempo. Asimismo, se manifiestan daños y dolores físicos de índole psicosomático. Entonces, como úlceras. Claro. Una úlcera, ¿por qué tengo úlcera? ¿Tuviste alguna discusión con alguien? Sí, discutí con mi jefe. Entonces, ¿cómo aprender a canalizar las emociones? La clave es saber respirar, cómo llegar a esa respiración profunda y cómo llegar a ese sentimiento. Respirar antes de dar una respuesta. Generalmente la persona siempre en una entrevista le dice que cómo es su personalidad, dice que yo soy una persona muy temperamental y muy furiosa. O sea, nadie dice, no, yo soy una persona pasiva, porque lo interpretan como una debilidad, ¿no? Siempre el que es furioso es el que es el que va a tomar el control. O sea, la furia siempre se toma como un sistema defensivo para manejar a los demás y para controlar a los demás. Pero no quiere decir que una persona que tenga un temperamento pasivo, pues no quiere decir que no pueda liderar un grupo, que no pueda tomar ciertas decisiones en la vida o que tenga un comportamiento en la vida. Entonces, hoy nos acompaña, pues como decíamos, nuestro invitado especial Didier Alejandro. Él es un director comercial muy interesante de Buenavista Social Print, motivador de emprendimiento e innovación, comprometido con el bienestar de la humanidad. Buenas noches para todos los oyentes que nos escuchan por Facebook y aldiamedia.com en su programa Respirando. ¿Cómo controlar la ira? El enfado o el mal humor también hacen parte de las emociones humanas. Como se dice popularmente, hay situaciones o eventos o personas que nos sacan la piedra. La vida no solamente tiene momentos de alegría y felicidad. En ocasiones nos pone a prueba el temperamento, con dificultades y situaciones molestas. De alguna manera, ese estado hace parte de nuestro instinto natural. Lo realmente perjudicial es llevar ese enfado o molestia al extremo de convertirlo en ira o en odio. No solamente porque esa ira, como fuego abrasador, nos causa un daño físico y mental, sino porque además afectamos a las personas o a los seres vivos a nuestro alrededor. Incluso una planta o una flor son susceptibles a nuestro estado de ánimo. Si tratas con odio o ira a estos seres vivos, se podrían llegar incluso a marchitar. Ahora pensemos en el daño que podemos causar a nosotros mismos, o a las personas cercanas, o al vecino, o al compañero, a nuestros seres queridos, en fin. La ira es un veneno para el alma, es la manifestación del animal salvaje. Son la consecuencia de situaciones fuera de control, o incluso a veces por el rumiante divagar de la mente. Realmente la ira no hace parte de nuestro ser consciente, todo lo contrario. Manifestamos a través de la ira y el odio lo que no somos. Y en este punto es bueno reconocer eso, pues al saberlo podemos encontrar el camino del autocontrol. El primer paso es reconocer
¿qué nos lleva a perder ese control? ¿Qué es lo que tanto nos molesta que llegamos al punto de estallar? Ahora preguntémonos, si realmente vale la pena perder el control y desgastarnos en situaciones que muchas veces están fuera de nuestro alcance. Como quien está metido en medio del tráfico pesado y no hay otra cosa más que hacer que esperar. Controlar los impulsos no es fácil. Vaya si nos cuesta mucho. Cuando un caballo se desboca es difícil de frenarlo. Sin embargo, poco a poco podemos ir entrenando ese temperamento. Algunos terapeutas recomiendan, por ejemplo, el famoso cuente hasta 10 y respire. Y eso es muy importante porque que tan solo seamos conscientes de la respiración ayuda bastante. Porque también es fundamental aprender a enfocar y canalizar esa energía negativa y transformarla en algo positivo. Escribir y desahogarte en un papel, por ejemplo, hace parte de este ejercicio. Profesionales de la salud alternativa recomiendan mucho escribir, llevar un diario, desatorar toda esa rabia en un cuaderno de notas. Quién sabe, incluso tal vez pueda salir una buena historia. Y por último, no le demos trascendencia a las palabras malintencionadas ajenas. Solo tú tienes el poder de decidir si te afectan o no. Las palabras se las lleva el viento, dice el dicho. Valora las cosas mínimas. Muy seguramente en lo sutil de la vida está lo esencial y lo realmente importante. Un abrazo para todos. Esta fue una nota de Didier Leguízamo para Respirando. Es ese veneno que nos hace daño por dentro, ese veneno que nos enferma, de ese veneno que no nos deja, digamos, ser mejores seres humanos, que es la idea, y que a veces por ira cometemos muchos errores, porque no sabemos detenernos. A veces con ira destruimos a otras personas, por ira cometemos muchos errores, no avanzamos en la vida, y por ira podemos dejar digamos, de tener a esos grandes amigos que siempre tuvimos, por haberles hecho daño. Entonces la ira, como nos dice Didier, con esa importante reflexión, es atajarla y controlarla, no que se convierta en algo desenfrenado. Porque uno con la ira y después reflexiona, ay, hoy no, la embarré, que falla. Y lo más bonito, ¿sabes qué pienso, Jaco? Que es de Imoni, que es tener como ese corazón de perdón y decir, yo reconozco, me equivoqué, lo siento, y respirar. Hay que tomarse un tiempo para reflexionar, ¿no? Cuando uno está en estos episodios de ira o tiene un formato de ser iracundo a toda hora. Hay personas que todo les molesta, todo les ocasiona ira, les ocasiona rabia. La ira es igual a violencia, o sea, si hay personas que tienen ira, por ejemplo en el tráfico se ve mucho esto de cómo las personas no toleran a alguien que pite, no toleran a alguien que les ponga las direccionales, o sea, lo cierran o no permiten que nadie les diga nada, no permiten una corrección, no permiten una interpelación de una persona, o sea, su propio concepto es el que vale, su propia razón es la que vale, y eso los hace enfurecer. O sea, la ira es un sentimiento de defensa, pero prácticamente la ira es una ignorancia total, o sea, es una forma de defensa muy cavernícola, muy de nuestros antepasados, una forma en que ellos tenían para defenderse, para poder, digamos, poder generar jerarquías. O sea, su instinto es feroz, su instinto es furia permanente, y eso los hace defender un territorio. Y la ira en un ser humano es casi un instinto animal, o sea, pero digamos que esa comparación no ha lugar. A veces, digamos, compararlo porque, digamos, el animal lo hace por su instinto de conservación, de preservación, de control de territorio, pero el ser humano lo hace para de pronto sentirse superior a los demás. O sea, el respeto no se gana con ira, no se gana con furia, no se gana con violencia. O sea, el respeto se gana con argumentos, se gana con el ser mesurado, el ser consciente, el tener sabiduría en muchos actos de la vida. La ira también es un egoísmo, ¿no?
porque solo piensa la persona en sí misma, no. pero no ve que con esa ira le va a hacer daño a su familia. O sea, es una persona que por ira e intenso dolor le hace daño a otra, por esa ira. Hay personas que han hecho cosas por el simplemente hecho de tener ira, tener, digamos, identificadas esas posibles soluciones para controlar la ira. O sea, ¿cuáles son esas soluciones? Yo creo que es mirarse uno mismo, mirarse uno en qué es, entre comillas, qué es lo que lo saca uno de casillas, qué es lo que uno, digamos, lo mantiene con esa furia permanente. O uno a veces, hay personas que dicen que cuando tienen hambre les da rabia. Pues eso es como raro, ¿no? Eso no tiene nada que ver un sentimiento con otro. O sea, es tener hambre, pero eso no quiere decir que porque se tiene hambre se va a agredir a los demás o se va a gritar. Es simplemente controlar eso. Yo creo que todo está en el control, en cómo yo me controlo, cómo cierro las puertas a esa ira. O sea, lo que pasa es que somos especialistas en abrirle la puerta a la ira, o sea, en dejar entrar a la ira muy rápido, en que todos somos un fosforito. Eso tiene uno que trabajar permanentemente e irlo cambiando, irlo transformando. No es simplemente aparentar, sino es simplemente transformarse y cambiar esa ira. Hace poco hablé con una gran amiga que se llama Marta Galarza, y ella me decía que había escuchado una palabra que se llamaba propa. Entonces yo le decía que era propa, y me decía, propa es P, parar, R, respirar, O de observar, P de pensar y A de actuar. Entonces que esas eran las palabras para uno controlar la ira, porque si uno para, pues ya deja como de engancharse con la otra persona, sea en la empresa, sea en en cualquier situación que esté, uno para y ya sencillamente. Y la otra clave que es respirar. Entonces, si nosotros respiramos, eso nos da como una tranquilidad para decir yo qué estoy diciendo, yo qué dije que ofendí o que afecté al otro. Y observar la situación. Si estoy en la empresa, en un sitio donde no puedo tomar esa decisión porque afecta por un momento de ira, y pensar por qué, lo que tú decías, por qué es que me está afectando esta ira. Es obviamente que ya me doy cuenta que tengo ira, entonces es reconocer que tengo la ira. Bueno, y ahora, ¿cómo voy a hacer? Entonces, la palabra de actuar. ¿Cómo voy a actuar para dejar esa ira y no esperar que la ira me gane, me domine, sino al contrario? ¿Cómo yo poder manejar esa ira? La ira no puede controlarlo a uno tiene que controlar esos sentimientos porque se vuelve uno un furioso permanentemente, o sea, y se vuelve una persona que mucha gente evita porque qué tristeza uno andar con personas que a toda hora están generando violencia y generando esa ira permanente. Entonces, algo muy importante es no permitir que esa parte negativa desplace a esa parte positiva que tenemos nosotros como seres humanos. El ser, digamos, una persona agradable, el tener una sonrisa permanente, el cada día más transmitir más amor a las personas, no ira, ni odio, ni rencor, sino cada día más amor, es la diferencia entre una persona iracunda y tiene poco amor en su corazón. O sea, una persona que tiene ira es porque tiene odio en su corazón, porque tiene rencor en su corazón, porque tiene sentimientos negativos en su corazón. Cambiamos esa ira por felicidad. Entonces, ¿cómo la felicidad digamos, nos cambia? Inclusive había un médico en los años 70 que hablaba que él decía que era imposible que todo el mundo estuviera de mal genio, estuviera con ira, y él llegó a un sitio donde todas las personas andaban muy afectados por la ira. Entonces él comenzó a hacer experimentos y se dio cuenta que la felicidad y que sonreír tanto ayudaba a cambiar los pacientes. Él tenía una clínica que la creó con un grupo de amigos y comenzó a darse cuenta que cómo riéndose y cómo estando feliz dejaban esa cantidad de enfermedades. Por eso hay terapia de la risa.
Bueno, ahorita vamos a tener una invitada muy especial que es Ruth Velandia, emprendedora, promotora de eventos especiales, naturista con conocimiento en pedagogía humana. Muy buenas noches para todas y todos los seguidores de este gran programa Respirando, en donde encontramos semillas de vida. Bueno, hoy quisiera hablarles de cómo el estado de nuestros órganos reflejan los sentimientos que manifestamos. Y esto tiene mucho que ver con el reconocimiento de lo que realmente somos. En primer lugar, somos energía luminosa, ¿verdad? Y el cuerpo está conformado por los elementos que tiene la Pachamama, como la llaman nuestros ancestros. Miremos el hígado, que es el órgano que más funciones cumple, siendo también la glándula más grande del cuerpo. Entre sus funciones está almacenar, conservar, regular la cantidad de sangre que requiere el cuerpo para sus diversas actividades. Y es el órgano que planea, administra los diversos trabajos del cuerpo y juega un papel muy importante en el estado inmunológico. Y por esta y muchas razones tiene que ver con el crecimiento, con la expansión, el hacer, el movimiento, con la flexibilidad para adaptarse a las circunstancias, con la atención creativa para el fortalecimiento y desenlace de cualquier proyecto. Entonces veamos cómo los alimentos procesados y el exceso de sal y el azúcar refinado pueden desestabilizar a este hígado, que es el dador de vida en sí. Y esto influye de manera directa sobre una de las emociones más complicadas, como es la ira. Cuando este hígado está en desequilibrio, podemos ponernos más susceptibles y entrar en episodios de rabia desenfrenada. También cuando la mente se nubla, algo está pasando con nuestro hígado, en depresiones agudas. Y por esto debemos prestar atención a este órgano que es tan esencial en nosotros. Es muy importante el consumo de alimentos frescos, sin azúcar y evitando las grasas saturadas, que puede convertirlo también en hígado graso y puede generar muchas otras respuestas a enfermedades que desencadenan unas con otras. Y toda esta sobrecarga que podemos ayudar mucho con plantas como el diente de león y el cardo mariano, y tomando bastante líquido podemos aliviarlo mucho. Así que cuando vemos que el hígado está bien depurado y funciona correctamente, entonces podemos tener emociones opuestas, como la bondad, desarrollar con más facilidad la compasión y pues animándonos a los propósitos de vida y el encuentro con las personas que sea más cercano, ¿no? También podemos brillar ante las situaciones con una nobleza y nos da un carácter firme y flexible como la madera y el bambú, ¿no? Es muy importante encontrar el equilibrio físico que nos lleva a la autocuración y al entendimiento de lo que cada órgano está vinculado con los elementos de la madre tierra. Y también es importante la ecología emocional, que nos lleva a ser más analíticos, a construir espacios de reflexión para gestionar nuestras emociones. Bueno, te invito a que te hagas unas preguntas. Pierdes la paciencia y te preguntas ¿por qué? ¿Existen días en que sientes que te despertaste enojado? Algo de eso puede deberse a los cambios experimentales de tu cuerpo, a todas esas hormonas alborotadas que están allí, o el estrés, o las personas que se encuentran bajo mucha presión tienden a enojarse muy fácilmente. Pero otras puede ser parte de tu personalidad, y es posible que seas una persona que siente las emociones de manera intensa, o tiendes a actuar impulsivamente o a perder el control. Y otra parte se puede deber a tus modelos para imitar. Y es posible que hayas visto a otras personas en tu familia explotar cuando están muy enfadadas y entonces es el ejemplo y piensas que puedes hacerlo. Lo importante es cómo lo manejamos y cómo nos manejamos a nosotros mismos cuando estamos enojados. Quiero darte unas herramientas para dominar ese temperamento con autoconciencia y control. Esas son las herramientas claves, porque la autoconciencia es la capacidad de observar qué sientes y piensas y por qué. Cuando los niños pequeños son muy conscientes de lo que sienten, simplemente lo expresan en su comportamiento. Por eso tienen un berrinche cuando están enojados. Enojo. Primero identifica cuál es tu problema. Recuerda la autoconciencia. Y pregúntate,
¿Qué te hace enojar? ¿Qué es lo que sientes y por qué? Otro de los 5 pasos para controlar el enojo es considera las consecuencias de cada solución. Piénsalo bien. El 4 es toma una decisión y escoge una de las opciones. ¿Cuál es mi mejor opción? Revisa siempre tu progreso, porque cada vez que lo revisas vas a darte cuenta que vas avanzando y te vas enojando menos. Da 3 pasos hacia adelante, 3 hacia atrás, respira antes de reaccionar. El pensamiento positivo. Un abrazo y sigamos respirando. Así es. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Los queremos mucho y recuerden, respirar. Un abrazo. Hasta pronto.